cordial bienvenida desde la Dirección de Educación a Distancia en una fecha tan importante como es la celebración del Día del Psicólogo Peruano, que es el 30 de abril. Queremos dar la bienvenida a nuestro director de escuela, el doctor Freddy Jaime, quien nos va a aperturar este evento. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Tengo el gusto, tengo el agrado de presentar este ciclo de conferencias internacionales y nacionales por nuestro día, el Día del Psicólogo. Una fecha muy importante, teniendo en consideración que a medida que los tiempos cambian, siempre se ha dicho que el cambio es el signo más distintivo de este tiempo. Se hace más necesario, a medida que transcurre, que sucede el cambio, la presencia, el trabajo que realizan los psicólogos, que realizamos nosotros. En nuestro país está pasando por una serie de circunstancias muy interesantes. Muchos le llaman, muchos denominan la situación actual del Perú como una situación, perciben la situación de nuestro país como una situación que está beneficiando a muchas personas. Algunos indicadores económicos indican de que hay menos personas que antes que se encuentran en lo que se denomina la pobreza extrema. Eso por un lado. Y por otro, que cada vez están aumentando los indicadores de que la población está siendo beneficiada en el sentido económico y en lo que se denomina pues la cultura del bienestar. Es interesante tener esto como telón de fondo, porque también en psicología muchas veces nosotros hablamos de bienestar, ¿no es cierto? Bienestar familiar, bienestar emocional, bienestar sexual, y últimamente por los altavoces de los medios de comunicación se habla de el bienestar económico, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta algunas cosas también, que a veces no se dicen también por estos mismos medios de comunicación que nos hablan de bienestar, ¿no? Otros le llaman el chorreo económico, el goteo económico para unos, pero hay que tener en cuenta que en medio de este clima de, entre comillas, bienestar, están sucediendo fenómenos que tienen que ver, que están vinculados con nuestro quehacer profesional. Por ejemplo, desde el año pasado, el MINSA ha hecho interesantes estudios y esto está publicado por la internet, que por ejemplo los indicadores de salud mental, concretamente de depresión, han aumentado. Nosotros somos uno de los países en la región donde donde la población joven, y nosotros todavía tenemos una importante población joven, manifiesta signos de lo que nosotros denominamos depresión, ¿no? La tristeza es un fenómeno normal, todos estamos tristes en algún momento de nuestra existencia, ¿no es cierto? Eso es absolutamente normal, pero un síndrome ya de depresión, ya es otra cosa distinta, ¿no es cierto? Nadie puede estar mucho tiempo triste, ¿no es cierto? Nadie puede estar mucho tiempo desanimado, sin ganas de hacer nada, desmotivado para trabajar, para comunicarse, en términos generales, para vivir. Entonces, el Ministerio de Educación nos dice que haciendo un balance, haciendo una estadística general, nosotros como país de esta parte del continente, tenemos un ranking muy problemático, ¿no? El ranking de los suicidios, una conducta que está muy asociada a la depresión. Y esto es interesante porque por un lado nos dicen por los altoparlantes, por la televisión, por los medios de comunicación, por los periódicos, por la prensa, por la misma internet que estamos utilizando ahorita, que el Perú está pasando por una etapa positiva en su historia, ¿no es cierto? En su historia económica será, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo estamos observando que nuestra población parece
que no lo percibe de la misma manera. Una cosa es el número frío y otra cosa es la realidad de las personas. También, aparte, con esta situación, estamos viviendo una situación de violencia en las aulas, en los centros educativos. Una nación no va muy lejos si su educación es de muy baja calidad. Si un niño, o una niña que es golpeado, que es objeto de mofa, de burla, comienza a odiar progresivamente todo lo vinculado con la educación, con la institución educativa y con el aprendizaje en general. Entonces, también, como ustedes ya sabrán, y es un tema de las ponencias que se han organizado por el Día del Psicólogo, el fenómeno del bullying. El fenómeno del bullying es un fenómeno que realmente necesita de una urgente atención. Y en este trabajo no solamente trabajan psicólogos, eso es verdad. También es muy importante la presencia de los educadores, los mismos padres de familia y las autoridades también, eso es verdad. Pero nosotros los psicólogos de este equipo multidisciplinario debe ser liderado por los psicólogos, porque los psicólogos tenemos las bases conceptuales teóricas que explican este tipo de violencia y también somos las personas indicadas para generar los programas que van a resolver este problema, ¿no?, que realmente está alcanzando niveles muy preocupantes. Como quise tocar estos temas para que ustedes puedan entender la magnitud que tiene, la magnitud y la importancia que tiene el trabajo del psicólogo ahora. Nosotros, como nuestra carrera, nuestra ciencia, pero no hay que olvidarse que la psicología es una ciencia que aplica el método científico, y con esto ¿y por qué digo esto? Porque muchos piensan que solamente la actitud y la buena intención es lo que es lo más importante del psicólogo, o la vocación. Eso es verdad, eso es muy importante, pero importa también y muchísimo la calidad de la formación. El conocer, nadie puede aplicar instrumentos si no conoce las bases teóricas, las bases conceptuales, el lenguaje que crea el marco común para que nosotros podamos explicar los fenómenos, podamos comprendernos entre nosotros y podamos también explicar el resto, ¿no? La psicología es una ciencia que aplica el método científico, pero que trabaja en forma armoniosa con las contribuciones que provienen de otras ciencias. Por eso los psicólogos debemos de trabajar en red, bajo un enfoque de sistemas. Los temas que se han preparado justamente para esta celebración por el Día del Psicólogo, porque es una celebración, aparte de una semana de reflexión de la importancia que tiene nuestra carrera a nivel local e internacional, pero también es una celebración, porque el hecho de participar en la resolución de los problemas nacionales, como acabamos de hablar, ¿no? ¿Qué nación puede crecer realmente, puede desarrollarse si desde el aula, si desde su estado íntimo, personal, ¿no?, se siente absolutamente inseguro? ¿De qué sirve el poder económico si dentro de casa o dentro de un salón de clase tú te sientes inseguro? ¿Qué va a pasar con esa persona? Esa sociedad, ese grupo de personas va a terminar rechazando, va a terminar sin comprender el proceso en el que está inmerso, va a terminar tirando el tablero de un proceso de desarrollo que pudo haber tenido, digamos, una conclusión interesante, ¿no es cierto? Chicos, la carrera de psicólogo es una carrera linda, es una carrera interesante, pero yo a esto siempre le agrego algo. Es una carrera también riesgosa. ¿En qué sentido riesgosa? Porque la carrera del psicólogo pesa mucho, es muy importante. Ustedes ya se habrán dado cuenta de la importancia que tiene la atención que le ponen a uno cuando se dan cuenta que es psicólogo, que está estudiando psicología, ¿no es cierto? Es riesgosa porque la gente cada vez está entendiendo mejor la importancia que tiene el psicólogo, y todas las cosas que nosotros decimos deben estar debidamente fundamentadas en la teoría que nosotros aquí
aprendemos en el salón de clase con la teoría que se está creando, que crean los teóricos, los académicos, los psicólogos que están metidos en el tema de la investigación, porque la investigación también, dicho sea de paso, no solamente sirve para resolver problemas, sirve también para crear teorías o modificar las teorías también. Entonces es muy importante la presencia de los psicólogos en la sociedad, es muy importante tener una buena formación. Es muy importante no dejar de hacerse preguntas también, dicho sea de paso. La universidad no es un monasterio donde se ve al profesor como un abad, como un obispo, como una autoridad a quien no le puedes hacer preguntas. No, la universidad es este lugar donde deben de nacer las ideas. Y las ideas muchas veces se generan a partir de la duda, de la pregunta. Por eso, en ese sentido es una carrera interesante, ¿no? Y yo sé que es una carrera también que desarrolla personalmente a cada uno de los que lo practica. Bueno, chicos, no los quiero cansar más. Los invito nuevamente a este ciclo de conferencias. Yo sé que ustedes van a sacar mucho provecho. Yo felicito a la coordinación de Psicología EduEd que se lleva a cabo con el trabajo, con la responsabilidad y con el seguimiento bastante responsable que hace la licenciada Cleofea Alvites. Y los invito a que puedan aprovechar al máximo este ciclo de conferencias. Muy buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio, ¿no?, a nuestra primera conferencia. Hasta luego, chicos. Continuando con la conferencia, vamos a presentar, como les mencionaba, a la doctora Frida Martino. El tema que nos va a tratar la doctora Martino es bullying, análisis y propuestas de intervención. La doctora Frida Martino González es doctora en psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con maestría en psicología clínica y de familia de la Universidad Particular San Martín de Porras, licenciada en psicología de la Universidad Ricardo Palma, con más de 15 años de experiencia como docente en diferentes universidades. Dedicada a la línea de investigación de psicología clínica, se desempeñó como jefa de la División de Planes y Programas de la División de la Policía Nacional de Perú. Ha realizado publicaciones en la Revista de la Sanidad de la Policía Nacional en los temas relación y efectos de figuras parentales y relación padre-hijo. Bueno, vamos a darle la cordial bienvenida a la doctora Frida Martino para que inicie con su ponencia. Gracias. Hablar de bullying es un tema que, si bien es cierto, sí es un fenómeno antiguo en cuanto a que ha habido manifestaciones de agresión en muchos centros escolares. Sin embargo, últimamente se está presentando mucha atención, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entendiendo como bullying la violencia escolar como un fenómeno que se presenta de manera reiterativa, caracterizado por comportamientos hostiles que dan las personas denominadas agresores a otras personas que son los agredidos. Estas personas son consideradas como miembros a las que tienden a ser sometidos. Cuando la víctima se siente indefensa y es muy difícil que ella logre resolver, ella no va a resolver el problema por sí misma. Lo que caracteriza también a este problema es que no ha habido una provocación previa, significando esto que no es que la persona agredida haya generado algún malestar o le haya provocado alguna situación de respuesta agresiva al agresor. No, esto se da de manera reiterativa sin ningún estímulo previo. Con relación a las definiciones, si nosotros tenemos la oportunidad de hacer un análisis de estudios que hayan hecho tanto a nivel nacional como internacional, vamos a ver que hay
una variedad de definiciones. Vamos a mencionar algunas para luego hacer un análisis de los elementos comunes que encontramos en esas definiciones. Y así tenemos, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud nos define la violencia como un uso deliberado de fuerza física o de poder, ¿no? Ya sea en grado de amenaza o sea, por un hecho consumado, contra una persona lo puede hacer una persona o un grupo de personas. Holmes en 1983 define esto como una conducta de persecución física y o psicológica, ¿sí? Acá que la realiza un alumno o alumna a otro, al que escoge como una víctima de repetidos ataques. Ortega también nos hace una definición de bullying como un comportamiento agresivo prolongado, ¿no? De insultos, de rechazo social, de intimidación, de marginación y o agresividad, puede ser física o psicológica contra otras personas. Si nosotros hacemos un análisis de estas pocas definiciones que les estoy presentando, porque hay muchas más, ¿no? Hemos visto en oportunidad de hacer una revisión, ¿cuál es el común denominador que encontramos en estas? La agresión reiterada a una víctima de manera consecutiva en un periodo largo y que no ha mediado ningún estímulo que genere una respuesta agresiva, ¿sí? Ahora, como lo mencionaba el doctor Jaime en la parte introductoria, nos decía él que es una tarea que nos convoca a nosotros como estudiosos del comportamiento humano, qué es lo que vamos a hacer. Es verdad que esto no puede ser direccionado o atendido o encontrar una solución de una sola manera, de una sola persona, ¿no? O de manera unilateral. Acá se demanda una intervención de todo un equipo de trabajo, donde se tienen que involucrar a todos los elementos que conforman este fenómeno de agresión, este fenómeno social que está siendo objeto de estudio en varios países de nuestra región, así como en otros países del otro continente, ¿no? Como Europa, por ejemplo. He dividido lo que vamos a trabajar en esta parte introductoria a la que estoy haciendo mención. Vamos a hacer una revisión algo tangencial sobre investigaciones tanto nacionales como internacionales, porque como les decía, es verdad que este fenómeno tiene mucho tiempo, sin embargo la atención se viene centrando últimamente por todo lo que nosotros escuchamos, vemos, nos llama la atención, los medios de comunicación, los periódicos. Niño fue agredido, llegando a extremos inclusive de pérdida de la vida. Esto ha demandado la intervención del Estado, que se ha hecho presente con la elaboración de dispositivos legales, que lo vamos a comentar luego. Vamos a ver qué instrumentos de evaluación se han creado a la fecha que tenemos y qué es lo que nos queda todavía por hacer, ¿no? Nos falta mucho por trabajar en ese aspecto, y cuáles son las estrategias de intervención que vamos a nosotros poder aplicar para este fenómeno que se les mencionaba. Respecto a las investigaciones nacionales, existen dentro de estas investigaciones nacionales, tenemos un trabajo realizado sobre factores de riesgo de violencia escolar y bullying severa en colegios privados en 3 zonas en la Sierra del Perú. Este trabajo que fue realizado por Isabela Memiña, Miguel Oliveros, Armando Barrientos, presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué es lo que destaca? Y vamos a ir viendo los resultados de ese trabajo que se presentaron. Miren, nos revelaron algunas estadísticas. Y aquí tenemos, este trabajo fue realizado en nuestro país, como les decía,
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El estudio fue realizado entre los años 2007 y 2008 en la sierra, en los colegios de la costa, sierra y selva. Estuvo a cargo de Miguel Oliveros. ¿Qué concluyeron? Que el 50% de los escolares de colegios públicos y privados tenían como mayor incidencia un tipo de agresión manifestada por apodos. Significa lo que estábamos hablando en la parte inicial de los tipos de agresión que dan, ¿no? Una agresión, no solamente una agresión física, sino una agresión de tipo verbal con efectos psicológicos bastante fuertes. Esta investigación nos señala ciertos tipos de agresión que habían encontrado y ellos hicieron una división hasta de 7 tipos de agresiones frecuentemente encontradas en este grupo, en esta población. Y como decía, el 91% eran apodos, golpes, el escupir al compañero, el discriminarlo, el excluirlo del grupo social, el despojarle de algún objeto, el de considerarlo homosexual o el de sacarlo vía mail, lo que algunos autores lo están denominando como el ciberbullying. De los 34% de los agredidos, ellos no comunicaron, ¿no? O sea, el 74% de esta población agredida se queda con ese sentimiento de ser maltratado, golpeado y no comparte. También, leyendo la investigación de los resultados que ellos presentan, ¿por qué no comparten por qué no ponen de manifiesto esto a los padres? Porque los padres tampoco le prestan mucha atención. Pareciera que en nuestra cultura en general, como que los padres que de los hijos agresores se sienten menos afectados que de los hijos agredidos, entendiendo muchas veces la agresión como un signo de poder, de dominio para los padres, ¿no? Pero mal entendida, porque sí, la agresión trata de mostrar un signo de poder, pero en este caso es un signo de poder mal canalizado. ¿Qué cosa se concluye? También tenemos que, por ejemplo, la Dirección de Tutoría de Orientación Escolar señala que estos niños que generan o se convirtieron en agresores mantienen una conducta o manifiestan una conducta repetitiva de imitación, es decir, en ambientes agresivos familiares ellos han vivido estas situaciones y las repiten en su medio escolar, ¿no? Estas personas, eso en cuanto a los agresivos. Y en cuanto a los agredidos, se han encontrado, y sabemos nosotros, que se convierten en personas que les ha afectado tanto la autoestima, y eso se manifiesta por baja autoestima, por sentimientos de inseguridad, depresión, ¿no? De lo que mencionaba, los padres de esos niños maltratados, mira, no reaccionan ni los protegen, ¿no? Pareciera que hubiera un acto de una actitud distante, con poca capacidad de poder comprender lo que está pasando, y esto, pues el niño el niño agredido va a experimentar una sensación de soledad, de desprotección, ¿no? Porque las personas más importantes y más representativas, en este caso para él, las figuras paternas, no lo acogen, no lo protegen, y más bien ellos lo pueden comunicar, o se ha visto que lo comunican a alguno de sus pares. Dentro de esto se ha dividido que la región más afectada en cuanto a apodos, sí, ha sido la región de la selva, ¿no? Con un 70% del estudio que se sintieron agredidos mediante los apodos, en tanto que en la sierra el 63.6% y en la costa el 40%. La agresión verbal era más frecuente a los varones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? De lo que hemos encontrado, y yo les estoy presentando lo he encontrado y el análisis que he hecho de ese estudio, ¿no? Si bien es cierto, el agresor va a repetir un entorno familiar agresivo porque percibe modelos,
Pero los modelos no solamente son del entorno familiar, no solamente son de la familia, sino en el medio social, no solo inmediato, sino mediato, como los medios de comunicación. Si nosotros hacemos un análisis de los contenidos televisivos que expectamos y que expectan nuestros niños, que perciben nuestros niños, hay un contenido con alto nivel de agresividad y que poco se les ha enseñado para que puedan aprender a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Para que puedan aprender a comprender el lugar del otro, para que desarrollen la empatía. Y eso sí, encontramos que estos niños agresores no han desarrollado esa capacidad. ¿Quiénes son los que nos tienen que enseñar esto? ¿Cómo es que nosotros, seres humanos, vamos aprendiendo cierto comportamiento? Es primero el entorno familiar, ¿no? En este caso los padres, pero el proceso educativo se prolonga en las instituciones que vienen a ser los colegios. Ellos también tienen que ir transmitiendo esos modelos de normas. O sea, la educación no es una transmisión de información. La educación involucra aspectos que tienen que ver con la totalidad del ser humano, el aspecto biológico. No solamente somos la parte biológica, también somos el aspecto valorativo, el aspecto psicológico, cuando somos reconocidos o cuando aprendemos a reconocer, cuando aprendemos a respetar y a valorar a las demás personas. Esto pareciera, de acuerdo a los estudios que se vienen realizando, no han sido transmitidos o no han sido enseñados a estos denominados agresores. Yo les decía en un comienzo que tenemos esta problemática a nivel nacional y he revisado, por ejemplo, el año pasado en el departamento de Piura presentaron un trabajo, ¿no?, en la dirección regional de Piura, donde ellos reportaron 25 casos de maltrato físico verbal. Pero era preciso señalar que de los 25, 40 casos no fueron denunciados. De lo que estaríamos hablando que no estábamos frente a 25 casos de bullying. Así es que realmente serán 25 casos, 40 casos no denunciados. Hace un momento les decía que si nosotros hacemos una clasificación de ese tipo de bullying, hemos visto el físico, cuando se expresa, se manifiesta agresiones físicas con golpes, ¿no?, propiciando muchas veces traumas muy intensos que pueden atentar contra la misma supervivencia del niño agredido. Sino también estamos viendo marginación social o exclusión social, ¿no?, cuando les hacen como el ambiente frío, ¿no?, o sea, el clima frío, lo ignoran, o el psicológico. Pero hay otra forma que también, así como la tecnología, el desarrollo de la ciencia y la tecnología está orientada para desarrollar o para alcanzar el bienestar del ser humano, cuando no está bien aplicada, también a veces se convierte como que si hubiéramos volteado la pistola y nos estuviéramos apuntando a nosotros mismos. Y ahí tenemos que esa tecnología que nos ayuda mucho y en ese momento nos está dando la oportunidad de compartir todo este tema, también puede ser utilizada para agredir, ¿no? Y ese es el denominado el ciberbullying. Mediante el ciberbullying o el uso de las redes sociales, esto viene creciendo alarmantemente y tenemos casos de acoso a los escolares que ha incrementado en nuestro medio, ¿no? Esta situación, cuando nosotros vayamos a analizar con profundidad nuestras acciones de intervención, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, vamos a ir presentando todos estos elementos para que veamos cómo de todo este análisis vamos a ver de qué manera vamos a intervenir, qué estrategias debemos de implementar o cómo en algunas instituciones lo han implementado. Se conoce, algunos lo denominan el ciberbullying como el uso perverso de la tecnología, ¿no? Yo les decía hace un momento que la tecnología nos ha dado, nos viene dando y estoy convencida que nos va a dar muchos beneficios, ¿no? Pero también, si no la empleamos adecuadamente, esta tecnología puede ayudar
de manera muy contraria, ¿no? Entonces, por eso se denomina el uso perverso en las redes sociales por parte de uno o varios menores que buscan agredir a terceros, ¿no? Y está igual que en el ambiente escolar, estos niños afectados callan, ¿no? Ostolaza refiere que en investigación que hay muchísimo más historias de este tipo, ¿no? Los niños aprenden, los jóvenes aprenden con mucha agilidad, con mucha facilidad el uso de la tecnología, pero en lugar de aprenderla a veces para sacar información adecuada y para incrementar su nivel de información, la aprenden para dañar, ¿no? Entonces, hay casos en que se ha hecho es necesario que se haga desde el punto de vista de prevención. Podemos hacer un seguimiento en el caso de que haya niños en casa para ver o cuando acuden a un espacio de las redes para ver el tipo de comunicación, ¿no?, que se está teniendo. Hemos visto que hay una serie, ante esta situación del bullying, el Estado no podía mantenerse indiferente, no podía sustraerse de esta situación, porque los casos han sido reiterativos, ¿no? Tenemos casos de niños que se han suicidado o que a niños le ha provocado la muerte, ¿no? Un mal golpe, ¿no?, o la desesperación sobre el sentirse abandonado, uno por el grupo familiar, los padres a quienes poco confianza le han inspirado para poder transmitirles esa situación por la que están atravesando, y por otro lado el medio inmediato que tenemos los seres humanos en nuestros primeros años de vida es el colegio, ¿no? Entonces, al sentirse abandonados, ellos han recurrido como una medida de escape al suicidio. Esto ha generado que, les decía hace un momento, se promulgue la ley de convivencia armónica escolar, ¿no?, que en otras palabras es la ley anti-bullying. ¿Sí? Por si acaso el tema de conferencias internacionales lo voy a relacionar, el aspecto de investigaciones internacionales lo voy a relacionar con los instrumentos, por eso están posteriormente. Dentro de estas normas legales, les decía, tenemos pues la ley 29719. Esta ley que ha creado, pues las leyes emergen cuando hay problemas, cuando hay situaciones que demandan un control social, ¿no? Se ha desbordado la conducta de un grupo de personas, entonces son los encargados de transmitir las normas las que tienen que poner ese freno, y eso lo hacen a través de la normatividad. Y ahí tenemos esta ley que promueve la convivencia sin violencia en instituciones educativas. Si nosotros psicólogos leyéramos, alguien nos dice que no realicemos actos violentos. Pregunto, ¿la ley realmente puede incidir en nuestras emociones, en nuestros afectos, pueden cambiar en nuestra forma de sentir? Sin embargo, tiene una finalidad muy clara y la vamos a analizar. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta norma? Establece, dice, mecanismos para diagnosticar, es decir, conocer si en los centros educativos se está desarrollando casos de bullying, si se está presentando problemas de agresión, de qué manera se puede intervenir, cómo sancionar, erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como un acoso entre alumnos en las instituciones educativas. Esta ley salió el año pasado y ya está el reglamento aprobado, y como lo decía lo decía el doctor Freddy cuando nos hablaba de la responsabilidad que tenemos los psicólogos, se ha direccionado la responsabilidad de los planes, porque hay que establecer planes de acción para realizar todas estas tareas, es decir, cómo vamos a diagnosticar, qué acciones vamos a realizar para prevenir, cómo vamos a
sancionar, cómo se va a erradicar, cómo vamos a trabajar. Es un plan que va a formar parte del plan estratégico de la institución educativa, pero el que va a ir direccionando todo este conjunto de actividades es el psicólogo. Y acá, leyendo el reglamento, cada grupo que es parte comprometida de este proceso, es decir, agresor, agredido, padres de familia, comunidad educativa, tienen una tarea, tienen una responsabilidad, ¿no? La familia también del niño agredido. El metro se establece una serie de acciones, ¿no? Por ponerles un ejemplo mínimo con relación a si un director de un centro, de una institución educativa, no denuncia un acto de violencia en su institución, pues está sometido a una situación de penalidad. Entonces, con esto se busca establecer un control, ¿no? Controlar la conducta de estos jóvenes. Pero sabemos nosotros que el problema de agresión no se ha producido en los colegios, ¿no? O sea, esa conducta se ha puesto de manifiesto, pero ¿dónde se formó? ¿Dónde se educó? ¿Dónde se le dio los modelos primigenios? ¿Dónde se dieron los patrones? El respeto es en el ambiente familiar. Entonces, cuando veamos las acciones de intervención, vamos a ver cómo es que nosotros vamos a trabajar con ese aspecto. Entonces, la tarea, si nosotros como psicólogos vamos a trabajar en un ambiente educativo frente a un problema que está muy actual, muy en boga, vamos a ver que nuestra intervención involucra varios aspectos. Y ante esta situación no podía estar indiferente nuestro colegio profesional, ¿no? Entonces, saben ustedes que en el mes de marzo, el mes pasado, también la doctora Rosa María Velasco, que es la decana del colegio, también hizo un pronunciamiento, ¿no?, nacional con relación a este problema, ¿no? El Colegio de Psicólogos, firmado por ella, hizo su pronunciamiento y en el pronunciamiento señala la necesidad de darle un mayor espacio al psicólogo en los colegios, ¿no? Se dice a través de la norma que les estoy diciendo la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con un profesional psicólogo, pero ese profesional psicólogo en muchos de los colegios, de acuerdo a lo que hace mención, y es lo que vemos en la realidad, se le da las aulas de recuperación para que ayuden a aquellos niños que tienen problemas de rendimiento académico, ¿no? Y la norma está señalando el propósito de la tarea que debe realizar para diagnosticar. No quiere decir que no debe atender lo otro, ¿no? Pero la tarea fundamental está en la problemática que hemos estado mencionando. Yo le mencionaba que es necesario, señalaba que era necesario cuando vayamos a intervenir que tengamos en cuenta los factores que inciden en el desarrollo de las conductas agresivas. Hemos señalado ya inicialmente tenemos un modelo social, o sea, primero el agresor recibe la copia de un modelo y ese modelo se da en el ambiente social. En ese ambiente social tenemos a la familia y tenemos la escuela, pero acá eso se convertirían como los elementos, digamos, predisponentes, y el desencadenante es el ambiente del aula. No, ¿en qué medida en el aula nos están enseñando a los niños o les están enseñando a los niños a favorecer la convivencia escolar, en el aprender a compartir? Los enfoques educativos al momento promueven mucho la competencia. La competencia es buena, en tanto y cuanto sienta como la competencia como el impulso a superarnos, pero la competencia como para ganar al otro, como yo tengo que ser mejor que el otro, no como el que yo tengo que ser mejor cada día, es diferente, es decir, la competencia es conmigo misma. Pareciera que no se está manejando así en el aula. Las normas de convivencia social que están establecidas, y nosotros los que hemos tenido oportunidad en algún momento trabajar en centros educativos y ver que ellos tienen una norma de convivencia pegada muy bonito con un papelógrafo o de repente en una pizarra muy bonita, pero
la letra y el papel, y la acción realmente se está dando. Entonces, cuando hablamos nosotros de qué factores inciden en el desarrollo de esas conductas agresivas, si bien es cierto, la escuela, la familia, pero también se está considerando como el ambiente del aula, ¿no? El ambiente académico, los compañeros están favoreciendo el desencadenamiento de esas conductas. Tenemos investigaciones como las que presentó la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vidas sin Drogas. Ellos, a pesar de que su objetivo es básicamente el análisis de problemas de drogas en la juventud, pero también hicieron un estudio sobre este tipo de problemas, ¿no? Y del 40% del total de los escolares, según ellos, del 40% de los escolares secundarios del Perú son víctimas de agresiones en las modalidades, 28% de ser ignorados, ¿no? O sea, a nosotros no nos gusta la ignorancia, o sea, somos seres que nos gusta estar interactuando constantemente, ¿no? Entonces, si experimentamos una exclusión social, si experimentamos una indiferencia de nuestro grupo de interacción, entonces eso puede ser percibido como una agresión. La exclusión, la discriminación en un 21%, la exclusión en un 22%, la agresión física en un 24% y la sexual en un 10%. Becerra, en el año 2000, halló que el 45% de los alumnos de los colegios de Lima Metropolitana eran víctimas de agresión en la modalidad frecuente de agresión verbal. 67%, bastante alto, ¿no? No es raro que de repente, miren, tenía oportunidad de enseñar a jóvenes de universidades de primeros ciclos y de repente entre ellos dicen algunos apodos, algunos mensajes y los demás lo toman a broma, ¿no? ¿Qué tan efecto risor de risa le está generando a la persona que recibe el apodo, ¿no? Esto es frecuente encontrarlo, ¿no? Entonces, ellos hicieron ese análisis y también se ve en algunos casos los docentes que no están manejando adecuadamente. Cuando digo adecuadamente, me refiero a que no se implementan, por ejemplo, las normas de convivencia social, la orientación. Se dice que la prevención de la violencia académica debe ser una intervención transversal. Significa que debe estar dada en todo el sistema curricular del colegio. Porque lo que nosotros vamos a hacer en los centros educativos es educar. Y la educación no podemos darla solamente, o sea, no vamos a dar lenguaje, solo valores, en matemáticas, es en todo el proceso académico. Entonces debe ser considerado como un elemento transversal, como un área que amerita la intervención de todo el colegio. Entonces ahí estamos hablando de la intervención de los directores, profesores, parte administrativa y en general de todos los que trabajan en el centro educativo. Instrumentos de evaluación. Dentro de los instrumentos de evaluación de los que he podido revisar, tenemos acá el test Bull. El test Bull, ¿qué nos dice la ficha técnica de este test? Este busca medir la agresividad entre los escolares. Hace un estudio o una prueba para alumnos y una prueba para profesores para identificar, hacer un diagnóstico, ¿no? No nos va a precisar directamente quién es el agresor, pero nos va a hacer un diagnóstico de que pudieran darse situaciones de agresión en ese centro y dependiendo de esto vamos a encontrar cuál será la incidencia, o sea, dependiendo de los resultados de la evaluación. Decimos la forma A, la que es aplicada para alumnos y se aplica de manera colectiva, y la forma B se aplica a los profesores de manera individual. Esta prueba tiene una duración entre 25 a 30 minutos, tiene niveles de aplicación para los alumnos y las edades son entre 16,
entre 7 y 16 años, y la forma B para profesores de educación primaria y secundaria, ¿no? Dados los rangos de edad que se han señalado. Se hace acá, en esta prueba, un análisis de las características socioafectivas del grupo, ¿no? Entonces estamos diciendo que de lo que acabamos de comentar, ¿no? Lo que se pone de manifiesto, características de agresión, de descontrol, de buscar apoderarse de voluntades muchas veces de otras personas, de someter. Entonces lo que trata de detectar esto, ¿no? Detección de implicados y aspectos de situaciones afectivas, si hay relaciones de agresión entre los iguales, y establece un sistema de baremos para poder realizar el análisis cuantitativo y cualitativo. Acá requieren un cuestionario para las anotaciones y para el procesamiento. Acá nos hacen mención que puede ser un procesamiento informatizado. Tenemos el autotest de Cisneros del acoso escolar, instrumento creado en España, acá en el 2005. El Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo elaboró una escala para evaluar el índice global de acoso, o sea, cuánto de acoso hay en ese centro educativo. Permite hacer un perfil global de la presencia de agresividad en esa institución, ¿no? Sobre las modalidades más frecuentes. Los autores nos reportan que esto tiene un grado de confiabilidad porque le han aplicado en la prueba del AlphaGo, porque tiene un nivel de 0.9621, ¿no? Y está conformada por 50 preguntas a diferencia de la otra. En cuanto a los instrumentos, de repente me vayan a preguntar, el instrumento que utilizaron en la Universidad de San Marcos y en el estudio que hicieron en Piura, son escalas que la han validado para ese grupo, no son que han utilizado como referencia los instrumentos que les estoy mencionando en estos casos, y la han adaptado a la realidad, y para validarlo, para realizar la validez y la confiabilidad, la han hecho con relación a los ítems y las características del grupo. No, con relación a la modalidad de respuesta de este test o de esta prueba elaborada en España, las modalidades de respuesta son tipo Likert, ¿no? Nunca, pocas veces, muchas veces, ¿no? Y cada uno tiene valores. Ha demostrado Cisneros nos permite tener una información sobre la presencia de violencia y acoso. Y este trabajo lo hicieron en 4.000 estudiantes, ¿no? A nivel primario y de bachillerato, ¿no? A nivel secundario. Acá más bien este tipo de escala no nos especifica tiempo, ¿no? Pero más o menos calculan 40 minutos, a diferencia de la prueba anterior que les señalaba que entre 25 a 30. Y está dirigida a la población escolar de primaria y puede ser aplicada de manera individual o de manera colectiva. En el Perú no hay investigaciones específicas sobre instrumentos. O sea, les digo, por ejemplo, los trabajos que han hecho, que les mencioné inicialmente, han utilizado, pero como que se haya elaborado un instrumento y que se haya hecho la validez a nivel nacional sobre el instrumento, ahí tenemos tareas, señores. Ahí creo que tenemos bastante espacio para poder realizar ese tipo de trabajo. En el Perú, como les decía, no hay investigaciones sobre el instrumento y está integrado sobre componentes, ¿no? Tener un índice global de acoso como un diagnóstico para diagnosticar si hay presencia de maltrato y cómo se hace a través de si se ha percibido situaciones de agresión, la actitud que se experimenta frente a la agresión, ¿no? Para poder detectar conductas agresivas y ver la escala de intensidad, ¿no? Que se obtuvo sumando los puntajes que dieron las respuestas de los alumnos. Esta escala que les mencionaba tiene áreas y tiene entre las áreas tiene el componente de desprecio o ridiculización, lo que agrupa ítems
que busca medir lo que es imagen social, ¿no? O sea, cómo se percibe el niño o cómo hace que lo perciba el niño el grupo, ¿no? Si es aceptado por el grupo o si él experimenta transmitir una imagen negativa frente a ello. No importa lo que el niño haga, sino cómo el niño se siente. O sea, acá me interesa si realmente el niño, en realidad, si él no es afectado, sino que él se siente así, lo han hecho sentir así. Luego tenemos el componente de coacción, que agrupa aquellas conductas de acoso escolar que el niño realiza acciones contra su voluntad, ¿no? Más bien instigado, obligado por el dominio que le dan los agresores en este caso. Claro, también han separado ítems en esta escala que se trabajó en España, componentes de restricción comunicación. Acá agrupa las acciones de acoso escolar que pretende bloquear socialmente al niño, ¿no? O sea, las prohibiciones, que no lo dejan jugar en el grupo, que no puede hablar, que no tiene la oportunidad de relacionarse, ¿no? Que son indicadores que nos van a señalar que se está rompiendo el vínculo con el grupo. Los componentes de agresión, en este caso, más bien la escala evalúa si hay agresiones físicas, si hay violencia, si hay robo, si hay, por ejemplo, el que le quiten las cosas y las tiren, el que le rompa sus cuadernos, por decir insultos, ¿no? Indicadores que señala esa escala. Tenemos el componente de intimidación, amenaza. Acá agrupa aquellas conductas que persiguen más bien intimidar, amedrentar, ¿no? Subyugar al niño o niña agredida, ¿no? Mediante una acción que lo intimida, ¿no? Que como quien, digamos, emocionalmente lo pone a la pared. Con estas acosan, quienes lo acosan, se lo buscan inducir al miedo, ¿no? Los indicadores son la intimidación, la amenaza, el hostigamiento. O sea, los ítems van orientados a que se especifique, pues, experimentado esa sensación de que está en peligro, de que lo van a atacar, que lo fastidian constantemente, ¿no? Que lo fastidian a la salida o en cualquier momento en el ambiente escolar. Incluso también se han experimentado amenazas contra la familia, porque también no digas porque puede pasar tal cosa, ¿no? O sea, situaciones de amenazas para el entorno familiar. Luego tenemos los componentes, o el componente, perdón, de exclusión y bloqueo social. Dentro de esta área se agrupan las conductas que buscan excluir al niño. El tú no juegas, a ti no te queremos, tú no participas, tú no eres bienvenido, ¿no? Se le impide integrar el grupo. Luego tenemos el componente de instigación verbal. Acá conductas de acoso escolar como las burlas, el menosprecio, los sobrenombres, los apodos, ¿no? Los gestos. Componentes de robos, ¿no? Cuando les ha quitado, hay casos que les quitan la lonchera, les quitan el cuaderno, les quitan la tarea, les quitan la asignación, el trabajo, ¿no? Y de manera directa o les chantajean. ¿Qué encontraron acá? Bueno, hicieron un análisis y encontraron en cuanto a intensidad de acoso, qué es lo que medía cada una de la prueba que se sometió a una población de 4.000, la intensidad del acoso, el desprecio, la ridiculización, la coacción, la restricción, agresión, intimidad, y al final, o sea, ¿cuántas preguntas hay, ¿no? En cuanto a intensidad tenemos de desprecio 12, coacción 5, restricción 4, intimidación 7, exclusión 6, robos, que hacen un total de los 50 ítems que les decía, ¿no? Entonces estos autores han dividido una cantidad de ítems para cada una de esas áreas que les estaba señalando anteriormente. ¿Cuáles son las estrategias de intervención? Creo que hasta aquí ya hemos venido conversando, se ha venido manifestando inicialmente que los autores de este proceso o de este fenómeno social son varios, ¿no? Acá
no solamente es el niño que es agredido, ¿no?, sino el agresor, los padres del niño agresor, los padres del niño agredido, el ambiente escolar, que a veces como que si fuéramos cómplices, nos convertimos en cómplices pasivos, porque no se hace nada en el mismo grupo, ¿no? Entonces, sí, estamos analizando que los que intervienen en este proceso es un conjunto de personas,